Se trata de mirar dos jurisdicciones o dos tipos de instituciones y de procedimientos a los que se accede cuando se produce la violación de los derechos laborales o de los derechos humanos. Una primera jurisdicción o ámbito tiene que ver con el Sistema Interamericano de Justicia, que es el que se trabajará esta tarde y que está compuesto por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Tiene suma importancia porque esta institución ha desarrollado lo que los abogados llamamos precedentes jurisprudenciales en casos específicos en materia laboral. Recuerdo ahora un caso que sonó mucho y que ha marcado la jurisprudencia de la Corte, el caso de los pensionistas del Perú, o el caso de Panamá. En fin, esta tarde seguramente habrá alusión a todos esos precedentes jurisprudenciales. Y un sistema universal que está previsto a partir de la jurisdicción de la OIT, que es el tema que nos convoca ahora en la mañana. Decía que la OIT, como todo organismo jurídico, está precedido de toda una serie de antecedentes, antecedentes que comienzan a darse desde el siglo XVIII, XIX, hasta concretarse en el siglo XX. Ya se nos decía antes, la OIT cumple 100 años. Fue fundada en 1919, pero, insisto, fue precedida de toda una serie de personajes o personalidades, de intelectuales, de industriales, de políticos, que hicieron su aporte. Entre los antecedentes más antiguos está el de Roberto Owen, quien empezó a agitar las banderas de la jornada laboral, que era el tema del momento, el más complejo. Daniel Legrand también hizo aportes en ese aspecto. Si se quiere mirar, algún estudioso hizo un análisis de cómo todo ese proceso se dio desde 1750 hasta que se concreta en 1919 y lo dividió en varias etapas. Como ya decía, el tema de la jornada de 14 a 16 horas comenzó se produjo como una gran bandera desde ahí. Luego, en esta etapa del 50 al 70, el trabajo femenino, la protección inicial, de nuevo la jornada de 10 a 12 horas. Una tercera etapa que concluye con inicios del 20, el año 19, jornada de 40 a 48 horas, todas banderas agitadas y movidas desde el momento. Obviamente no podemos dejar de lado obras importantísimas que se produjeron en esa misma agitada época, como el manifiesto. Les recuerdo, el manifiesto en su punto 10 sobre tareas y estrategias planteó la educación pública y gratuita. Hablamos de la década del 40 del siglo XVIII. Y una obra tan importante como El Capital
que, como ustedes recuerdan, hace relatos bastante descarnados de las condiciones laborales de ese proceso de surgimiento del capitalismo. Todo ese proceso que he planteado tan velozmente y en el que no quería detenerme, permite que se dé como una batería, como un cúmulo ya de normatividad para el mundo, que en el derecho las llamamos las normas internacionales del trabajo, que son normas jurídicas de carácter general, impersonal. Pues si bien son predominantemente de carácter laboral, están insertas en todo el discurso y en toda la institucionalidad de los derechos humanos. Como son normas internacionales, su formato, su discusión y concreción se da en tratados. ¿Cuáles son? Solo menciono las más importantes: la Carta de Naciones Unidas, la Declaración de Filadelfia, la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en fin, una enorme cantidad de instrumentos normativos de orden internacional que ustedes ya tienen en sus carpetas, por lo que vi en la presentación, y a todas ellas se puede acudir, bien en sus principios, bien en sus desarrollos normativos concretos. Por ejemplo, si se trata de jornada, si se trata de salario, etcétera, etcétera. Decíamos ya, ¿cuándo nace la OIT? Pues se concreta, infortunada o afortunadamente, como se quiera mirar, con el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero también precedida de manera inmediata de toda una serie de congresos, unos propiciados por los estados, otros por las centrales obreras, organizaciones sindicales, organizaciones políticas del momento. Y ahí tenemos como una relación de los congresos y eventos políticos y eventos académicos que la precedieron. El 25 de enero del 19, al concluir la guerra, la Conferencia de Preliminares de la Paz nombró una Comisión de Legislación Internacional del Trabajo. Esa es como el antecedente inmediato de lo que sería hoy la OIT. Sus primeras cláusulas entonces tuvieron que ver con la asociación, salario, jornada, supresión del trabajo infantil, que había sido una bandera agitada durante el siglo anterior, la igualdad en el salario. Esas fueron las primeras cláusulas que logra aprobar la OIT. Entonces se introduce en el capítulo 13, en el Tratado de Paz de Versalles, ese contenido. En esa conferencia entonces ya veíamos que estos fueron los convenios que se aprobaron como inicio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la OIT entonces?
una organización internacional de naturaleza tripartita, es muy particular en su composición, la integran los empleadores, los trabajadores y los gobiernos, que elabora normas del trabajo, supervisa y las hace cumplir. Su objetivo es la promoción de los derechos laborales, fomentar la oportunidad de trabajo decente y mejorar la protección social, fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Diríamos que en su composición o en su estructura tiene tres misiones o tres funciones: la política, que es la de la paz, el momento en que nace, como ya se relataba; humanitaria, en la medida en que defiende derechos humanos, porque más adelante veremos que la OIT amplía su razón de ser y va más allá de la defensa del trabajo del trabajador y pasa, o la trabajadora, a la defensa de la persona. Más allá de la defensa del trabajo, por eso tiene una tarea humanitaria. De hecho, hay varios convenios que no necesariamente tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, el convenio 169, que tiene que ver con la defensa de los derechos indígenas. Y una tarea, pues, económica, que de golpe se ha ido superando, pero que tuvo importancia en el momento mismo en que se estructura, y era un gran reclamo de los trabajadores, porque la competencia entre empresas o la competencia entre estados, eso que llamamos el dumping, terminaba afectando en primer lugar al trabajador o a la trabajadora. ¿Cuáles son las tres actividades centrales de la OIT? Normativas, como ya decíamos, en la medida en que discute y aprueba normas y las hace cumplir. En los estados, a los gobiernos, a las organizaciones sindicales, a prestar apoyo. De eso el licenciado Eduardo nos contará más en detalle, porque lo conoce con solvencia. Y la investigación y la divulgación de los trabajos técnicos que hace la oficina, la Secretaría General. ¿Cómo está estructurada la OIT? Inicialmente hacen parte de ella los estados. ¿Y quiénes empezaron a ser miembros? Los estados que a 1 de noviembre del 45 hacían parte de la organización que antecedió a la ONU. Recuerden, en el Tratado de Versalles se adhieren más o menos 60 países a ese tratado. Esos países entraron a ser parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y luego los países que hicieron parte ya de la ONU, que, como ustedes lo recuerdan, se produce con la Segunda Guerra Mundial, un poco para superar el desgaste de la anterior organización, que no logró sostener la paz. Era un poco la justificación. ¿Cuál es el ámbito de competencia normativa de la OIT? Podríamos decirlo en términos
coloquial es que el ámbito es el mundo, porque hoy tiene 192 países afiliados de todos los continentes. Luego, realmente su ámbito, como decimos los abogados, su jurisdicción es el mundo. Por eso mostrábamos ese mapa allá en el inicio. Y se refiere a trabajadores y trabajadoras, como decíamos antes, vistos en su condición humana. Por eso hay convenios que miran al trabajador o a la trabajadora más en la perspectiva de persona que en otro ámbito. ¿Cómo está integrada la OIT? Entonces dijimos que por gobiernos hacen también parte de ella los empleadores y los trabajadores. Estos tres estamentos están representados en la OIT en sus decisiones. ¿Cuáles son los órganos principales que componen la OIT? La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son las funciones y cómo está compuesta la conferencia? Es el órgano máximo de la OIT, debe reunirse cada año y, como ya dijimos, está compuesta por delegados de los gobiernos, delegados de los empleadores y delegados de los trabajadores. El Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo. El anterior, perdónenme que omití la aclaración, es el órgano político, el que toma las decisiones. En su seno se discuten tanto los convenios como las recomendaciones, se discuten y se aprueban. Y este es el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo. Su composición también es tripartita. ¿Qué funciones tiene? Coordina una función importantísima, designa al director general de la OIT, coordina todas las actividades de OIT, convoca las reuniones constitucionales de la OIT, define la agenda. Ese consejo se reúne 3 veces al año. Y la Oficina Internacional del Trabajo es como el órgano técnico, el que propicia las investigaciones y hace todo el apoyo técnico a la OIT, que es bastante complejo porque cada convenio o cada recomendación está precedido de muchos debates, de mucha información que debe recopilarse de los estados, de los gobiernos, de los empleadores, de los trabajadores. Es un órgano de suma importancia, así sea un poco operativo. ¿Cómo se expresa la normatividad de la OIT, la normatividad que produce la OIT a partir de los convenios? Esta es la categoría que se adoptó. Esos convenios tienen carácter institucional, es decir, los produce la OIT en su seno con sus procedimientos a partir de la presencia, de la discusión y de los aportes y los debates que hacen los estamentos que ya dijimos, porque hay presencia de los estados, de los empleadores y de los trabajadores. Como ya se afirmó, entonces es en la conferencia anual
donde se discuten y se producen. Su carácter es tripartito. Son normas que tienen que tener eficacia, son universales. Por eso la discusión es tan compleja. Cada convenio está precedido de demasiados debates porque no puede perder la característica de la universalidad. Mantienen su vigencia y el más importante es que son obligatorios, es decir, esos convenios en su contenido tienen carácter vinculante con cada estado, en cada estado. Entonces los convenios son tratados regidos por el derecho internacional. Su interpretación, su aplicación, si ustedes miran o han leído las recomendaciones que hace el Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos en convenios y recomendaciones, ahí hay toda una jurisprudencia y en muchos casos se acude a, como en los derechos nacionales, a normas de interpretación del derecho internacional, como el Tratado de Viena, por ejemplo. La sumisión de los convenios. ¿En qué consiste la sumisión de los convenios? Consiste en la aplicación o en la asimilación que debe hacerse al interior de cada estado de esas normas. Hablo del caso colombiano. En Colombia, por ejemplo, para la sumisión, para que un convenio haga parte de la normatividad interna, tiene que el Ejecutivo, es decir, el gobierno, presentarlo al Congreso de la República y el Congreso de la República lo aprueba, pero antes de su aprobación tiene que ir a la Corte Constitucional en lo que aquí llamamos control automático de constitucionalidad. Entonces la Corte Constitucional es la que determina como última instancia de la jurisdicción nuestra y de la judicialidad nuestra, determina si ese convenio se ajusta a la legislación, a la constitucionalidad nuestra. Y una vez lo determina, es decir, lo declara constitucional, entonces sí pasa a la sanción, que para el caso colombiano, traigo como ejemplo, debe ser sancionado por el presidente de la República. Una vez sancionado por el presidente de la República, ese convenio entonces sí puede ser ratificado. Esa ratificación entonces la hace remitiéndola en cartas ya formales a la OIT, indicando que esa norma ya hace parte de la legislación interna. Y entonces se da el siguiente paso, que es el que estoy relatando, el que se llama ratificación. O sea, la sumisión termina en la OIT con la ratificación. ¿Qué es la ratificación? No solo es el acto formal de decir este Estado, en el ejemplo que ponía, Colombia acepta este convenio, sino que además de cumplir con esa formalidad y ponerlo a ser parte de la legislación interna, debe adoptar las medidas para hacer efectivas
las disposiciones, el contenido de ese convenio. ¿Por qué? Porque puede haber legislación interna, aquí hemos tenido conflictos jurídicos de ese orden, normas que venían rigiendo, pero que a partir de la ratificación y de la sumisión y de la ratificación del convenio, tienen que declararse inexequibles porque lo contrarían. Más adelante vamos a ver que hay unos convenios, vuelvo a poner el ejemplo de Colombia, la Corte Constitucional nuestra ha dicho que hay convenios que tienen el carácter de constitucionales, es decir, el estatus constitucional a través de una figura que seguramente en sus países también tendrán, que se llama el bloque de constitucionalidad, que es una figura jurídica traída del derecho francés que permite que cierto tipo de normas, así no estén positivizadas en la Constitución, hacen parte de la misma. Por eso es tan importante este aspecto de la ratificación. Una segunda manera de expresarse de la Organización Internacional del Trabajo normativamente son las recomendaciones. Las recomendaciones, si se me permite la expresión, son convenios que no alcanzaron a adquirir la condición de tal. O sea, son recomendaciones pequeñas y que permiten hacer eficaz un convenio. Por ejemplo, no se logra consenso sobre el contenido de lo que debería ser un convenio, pero tiene suma importancia, entonces puede adquirir el carácter de recomendación. Y se vuelven muy importantes como orientación para los estados. No son tratados como si logran serlo los convenios y como ya dije, son conductas pueden convertirse en orientadores de la conducta frente al trabajo o a un derecho humano por parte del Estado. ¿Cuáles son sus características? El asunto que se trata, la materia no es suficientemente maduro, está en discusión, complementan un convenio, la materia misma no permite ser tratada por un convenio, por ejemplo, por razones técnicas, no todos los países se verían involucrados y eso haría que entonces no hubiera ratificaciones de la mayoría de los países. Hay que diferenciar esas recomendaciones de las que hablé de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Si bien enseguida interviene el licenciado Rodríguez sobre el asunto, yo quiero hacer un planteamiento porque este tema ha sido muy polémico en Colombia, es el de si las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical tienen carácter vinculante o no, obligan o no. El Comité de Libertad Sindical, como se explicará a continuación, es uno de los órganos de control de la OIT. Ante él accedemos vía queja y él hace su pronunciamiento, definiendo un conflicto jurídico específico. Seguramente mañana vamos a poder contar o relatar un caso que tuvimos aquí en Colombia relacionado con un conflicto de los educadores, un conflicto de FECODE, una de sus filiales Adida, que logramos presentar ante la OIT y convertirla en recomendación.
conflicto que entre otras cosas duró 18 años y apenas estamos terminando en él, pero lo terminamos. Entonces, en Colombia, ese tema de si las recomendaciones de la OIT tenían carácter vinculante o no fue muy polémico, porque pues los empleadores y las cortes nuestras, debo denunciar que con excepción de la Corte Constitucional, las cortes nuestras son bastante refractarias a la aplicación del derecho internacional. Yo soy docente de esta materia, dicto a abogados y siempre en el semestre hago la experiencia de preguntar o el ejercicio de que me indiquen, como todos están vinculados en su mayoría con el sistema judicial o el ejercicio profesional, les pido que me indaguen en su oficio cómo inciden en las sentencias las normas internacionales del trabajo, y la conclusión es deplorable, es decir, seguimos ateniéndonos o fundando nuestro ejercicio del derecho en su mayoría en las normas nacionales. Y muchas cortes, las altas, por ejemplo el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, insisto, son bastante refractarias. Y cuando se inició este debate, la mayoría nos dijeron: esas recomendaciones de la OIT en Colombia no son vinculantes. Por fortuna, la Corte Constitucional, a partir del año 99, en la sentencia 678 de ese año, sentó un precedente y determinó que las recomendaciones de la OIT sí son vinculantes, son obligatorias, y por tanto a quien le imponen la decisión por parte del Comité de Libertad Sindical tiene el deber jurídico de cumplirlas. Hay una pequeña variación porque esa jurisprudencia se mantuvo uniforme solo en el 2014, al dirimir un conflicto de una reforma constitucional, la reforma de las pensiones, ¿recuerdan? El acto legislativo 01, ahí morigeró ya un poco el carácter obligatorio y entonces nos dijo que los jueces y los gobiernos tenían cierto margen de aplicación, y ahí ya empezó a variar esa línea que había trazado de la obligatoriedad, pero en general se mantiene. De todos los convenios que ha producido la OIT, yo quiero recomendar, porque ustedes ya los tienen en sus carpetas, el convenio 87 y el convenio 98. Estos dos convenios, en la conferencia 86 de la OIT, se expresó que son convenios que hacen parte de la Constitución de la OIT y por tanto son obligatorios para todos los estados. Diríamos que estos no están sujetos al procedimiento de sumisión y ratificación, sino que deben ser cumplidos por los estados. Y es razonable porque en ellos está la libertad sindical y está la negociación colectiva, que son derechos inherentes a la libertad y a la asociación. El derecho a la huelga lo encontramos no en la OIT, sino en otros tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, en el numeral 8.1, en el literal D, y en el Pacto de San Salvador también en el 8.1 y en el literal D. De tal manera que aquí yo quiero recordar al profesor Mario de la Cueva, quien hablaba del triángulo equilátero.
consistente en que el derecho de asociación no puede concebirse sino como triángulo equilátero, en uno de cuyos ángulos está la libertad sindical, en el otro está el derecho de negociación y en el otro el derecho de huelga. Sin esos tres instrumentos jurídicos no puede concebirse el derecho y la libertad sindical. Y los convenios 151 y 154, porque son lo que el 87 y el 98, pero para los, como decimos en Colombia, los servidores públicos, los empleados públicos, los vinculados al Estado. Estos convenios todos, desde el 87, 98, 151 y 154, para el caso colombiano, pues fueron aprobados 30 o 20 años después de haberse discutido y aprobado en la OIT, fueron incorporados a la legislación nuestra, y los dos últimos en el caso colombiano apenas datan del año 2001 y el otro del año 99, después de muchos esfuerzos de las organizaciones sindicales para poder acceder a su condición de negociación, porque antes los trabajadores del Estado eran vistos como los concebía el fascismo, como soldados del Estado, y por tanto solo tenían que obedecer, y pues esto generó una condición distinta. Ya hoy se puede negociar. Esto, compañeras y compañeros, en términos generales, el planteamiento sobre la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias.